¿Debería cerrar mi negocio? Esta es una pregunta que es como que intentamos evitarla, pero empiezo a pensar que muchos, como estamos ya 3 de abril y esto se está alargando mucho, seguro que os ronda en la cabeza cada vez más como un fantasma. Entonces, quizás ya lo pensasteis al principio y como no sabemos cuánto más se va a alargar esto, a lo mejor ahora lo estáis considerando más seriamente. Entonces, yo que ya Empresas Creadoras, la Escuela de Negocios, es mi tercer proyecto y ya he tenido que cerrar 2 antes, quisiera darte algunas recomendaciones para que lo tengas en cuenta si tienes que tomar esta decisión. Entonces, primero decirte que aunque duele mucho y luego tienes un duelo, igual que por una persona, porque son proyectos muy personales, a veces es una decisión muy sabia que te va a traer, que en el futuro va a ser como algo que va a hacer que tu futuro vaya mejor. Y entonces la cuestión es pararlo a tiempo. Esto no significa que no vuelvas a tener un negocio igual o parecido. Incluso por mi experiencia propia, luego los que han venido eran como complementos o versiones mejores de ese primer proyecto. Entonces, puede ser que decidas solo hacer un paso al lado y busques trabajo y que complementen a tus ingresos, o que decidas realmente parar y seguir avanzando y cuando puedas retomarlo o no. Quizás en el camino te surjan nuevas posibilidades que no te habías planteado, porque el futuro tiene eso, que no se sabe bien ni qué va a pasar, y acaban apareciendo cosas que incluso te hacen sentir mejor que como estás ahora con tu negocio. Entonces, yo intento recordar siempre aquello de que no hay nada más estable que el cambio y es como ir adaptándose a las circunstancias. Esto es una cualidad que la vas a necesitar de ahora en adelante, para todo, para vida personal y para el negocio. Entonces, recomendaciones que te doy para que valores esto. Cuando lancé el reto de creatividad como antivirus, si quieres, si te apetece, en YouTube tienes algunos de los 10 episodios, de las 10 sesiones. En la primera y en la segunda, sobre todo incidí en chequear nuestras finanzas, ordenar los números y ver cómo estábamos, porque de eso ya hacen unos 21 días aquí en España y era una manera de que pudieras eso, tomar decisiones con un poco de antelación. O sea, contactar a tus proveedores por si tenías que aplazar algún pago o si tenías alguna factura pendiente, pues escribir a esas personas o llamarles y para verificar si los pagos iban a llegar o no y así tú te pudieras preparar. Y luego verificar qué ayudas había a tu acceso de parte de tu ayuntamiento o tu gobierno y aún así, esas ayudas, verificar cuánto van a tardar en hacerse efectivas. Porque una es que tiene que llegar, a enviar la solicitud, que te la aprueben y luego puede pasar hasta 90 días a que se haga efectivo en tu banco. Entonces, eso, chequear lo que tenemos y ver cómo está el negocio. Algo que te sugiero que hagas, igual que te recomendaba en temas de comunicación, es que te pongas en contacto con tus proveedores y clientes habituales. Pero en este sentido, en este vídeo que hablamos de negocio, más que de comunicación, es porque al final tu negocio hacéis el equipo de muchas personas. Entonces, estos días, si no lo has hecho ya, te recomiendo que te pongas en comunicación con ellos. Una, para ver sinceramente, saber cómo se encuentran. Y dos, porque puede ser un apoyo a nivel de negocio. O sea, solo una persona que tenga un negocio te va a poder entender tus necesidades. O sea, la familia y los amigos te van a dar apoyo, pero nunca van a acabar de entender lo que supone llevar un negocio. Entonces, esa llamada, por un lado, haréis piña, por el otro les estarás diciendo que te sigues preocupando por ellos, que no es solo cuando el negocio va bien,
Y por otro, quizás tengas algunas sorpresas, en plan, nosotros hemos hecho esto y a lo mejor a ti también te podría funcionar, o puedes ofrecer tu ayuda porque a lo mejor de alguna manera también estás reforzando otros negocios y entonces cuando esto mejore, pues esas personas pensarán en ti para volver a contratarte. Intenta, no obstante, no bajar mucho tus precios, porque luego va a costar mucho volver a tus tarifas originales. Puedes ofrecer descuentos especiales o facilidades de pago, por ejemplo, diciendo de manera explícita que se deben a las circunstancias en las que estamos y que serán revisables cuando éstas cambien. O a lo mejor haces un descuento, pero no ofreces absolutamente todo, la misma calidad o el mismo producto o algún servicio asociado o algún extra, porque si no, a ese cliente que tengas o proveedor o intermediario, le va a costar mucho entender que luego, cuando vuelva un poco la calma, que estés ofreciendo exactamente el mismo servicio por el mismo precio. Entonces hazlo, aquello por necesidad para pagar tus facturas, pero con mesura y pensándolo antes. Y la otra es, si empiezas ahora a coger muchos trabajos que no son bien, ni donde tu talento brilla, ni cosas que te gusten, ni trabajos que te hagan tener un horario y calidad de vida digna para que tu enfermedad no se vaya, que entonces sí que te quedarás a cero. Pues eso, intenta que sean como máximo el 25% de los ingresos de tu negocio. Y luego, pues volver un poquito como a la normalidad. Porque si no, es eso, vas a acabar como la rueda del hámster y te va a costar muchísimo volver a la normalidad. Y además lo más seguro que quizás ya te está pasando, como me ha pasado a mí en 2 semanas, que estás volviendo a trabajar 10 y 12 horas y eso es insostenible para tu salud. Entonces, si llega eso y se alarga mucho, pues valora seriamente si hay que hacer un paso al lado o cerrar, ¿sí? Chequea, esto es una recomendación para siempre. Deberías tener hechos y en el foro de empresas creadoras tienes unos descargables por si quieres calcularlo y todavía no lo has hecho. Deberías tener hechos pues, los gastos de negocio mensuales y entonces ahora revisar esa cifra para ver qué cosas se pueden reducir o eliminar y luego en cada casilla del mes pues ver qué ingresos previstos tienes. Entonces puedes evaluar hasta cuántos meses puedes estar con el negocio activo y según esas cifras pues tomas decisiones de cara a ahora o a lo mejor de aquí 2 meses. Entonces eres capaz de ver que tienes un cierto tiempo de margen y eso te va a calmar mucho los nervios y la ansiedad para pensar un plan para cuando llegue, por ejemplo, mayo o junio, ¿sí? El tema del sueldo, de algo que nos suele pasar cuando tú intentas ser muy responsable, ya me ha pasado muchísimo y a muchos clientes y alumnos míos también, que en el intento de ser personas muy responsables y comprometidas, pues dejamos de pagarnos un sueldo. Pagamos todas las deudas y no nos pagamos un sueldo. ¿Qué va a pasar si haces eso? Pues que llegará un momento que sí o sí que vas a tener que cerrar y no vas a poder arreglar nada, ni cambiar nada en tu negocio. Entonces, puedes reducir el sueldo mirando esos números que te he dicho o hablar con los proveedores o con los gastos que tengas pendientes, con el banco, temas de hipotecas, de seguros, cualquier cosa. Uy, un segundo, perdonad, cosas del directo. Vale. Y ver si leerte las letra pequeña o las condiciones o escribir y llamar y preguntar, pues eso, si se pueden aplazar y en qué condiciones. Pero eso, si te quitas de manera automática el sueldo,
pues piénsalo, ¿cómo vas a subsistir? Entonces, a no ser que tengas eso, otras fuentes de ingresos, y aún así lo reduciría, no lo quitaría, porque si no es otra vez que no le estás dando valor a tu trabajo, ¿vale? Puedes informarte a nivel de tendencias o sea, toda crisis tiene, hay sectores que les perjudica y a otros que les favorece. Pues puedes evaluar si tu negocio tendría cabida en estos negocios que ahora para ellos es una oportunidad por diferentes motivos. Algunos serían, por ejemplo, el sector de la alimentación y la salud, el sector tecnológico o el sector farmacéutico. A lo mejor tú eres diseñador gráfico, ilustrador o diseño de páginas web, alguno de los servicios. A lo mejor es un cliente que no te habías planteado hasta ahora y ahora lo podrías contactar. Tienes que, cuando contactes a estos nuevos clientes o que veas que alguno de tus productos les puede encajar, tienes que intentar siempre ponerte en la piel, en su piel, que tiene un negocio como tú y que tiene que poder entender él y tú en qué circunstancias hacéis este servicio. Tengo aquí mi chuleta. Vale, otras cosas que he comentado en los vídeos de los retos, por si lo queréis chequear, es verificar si alguno de vuestros productos es susceptible de convertirse en formato digital o intentar coger alguna parte de ellos y eso, ver si se puede transformar. Chequear si en vuestro negocio hay alguna parte que se pueda ahora automatizar o si podéis invertir de alguna manera en marketing digital, aunque es un proceso lento, pero lo que os digo, a lo mejor no para ahora, pero ya pensando en 1 o 2 meses vista, teniendo en cuenta que ya a nivel económico se está hablando de que este semestre es casi, podríamos decir, para la mayoría de sectores como si no hubiera existido. Entonces, chequearlo sin que os coja la angustia de quererlo hacer todo de la noche a la mañana, ver en qué medida podéis hacerlo o si tenéis que invertir, si os queda poco dinero, intentar hacer ese análisis del negocio y ver dónde podríais invertir. Y por otro lado, pues eso que ya os he comentado aquí en alguno de estos vídeos, priorizaros mucho, aunque os cueste, a mí me cuesta horrores, el cuidaros la salud a nivel integral, físico y anímico, porque entonces sí que no vais a poder tomar estas decisiones que duelen tanto y que son tan duras con claridad. Una para detectar oportunidades, para ver si podéis hacer un plan o si hace falta eso, cerrar con las menores deudas posibles. Algo muy importante, que no me olvide, por favor. Intentar evitar lo de ahora pedir créditos con intereses muy altos solo por querer apagar algún fuego pero sin ningún plan, o pedir ayuda a familiares y amigos. Si lo hacéis, yo os recomiendo que hagáis un contrato y por escrito para que no se estropee lo más importante, que es la amistad y la familia, y pensar primero para qué lo vais a usar. No pedir una cantidad y luego ir apagando fuego sin control ni una planificación, porque entonces será peor el cierre y encima os quedaréis con ese peso de conciencia de esa deuda o con un agujero muy grande en el banco, ¿sí? Y ahora sí, creo que os he comentado como un escenario así en general. Y otras podéis mirar, algo que me ayuda mucho a mí, ver referentes de otros emprendedores que durante su trayectoria han abierto y cerrado negocios y no significa que les haya ido mal. En Estados Unidos incluso se valora mucho como resiliente y de haber aprendido muchísimo más incluso que la universidad, haber abierto y cerrado un negocio. Hasta aquí, espero que te ayude mucho.
Si necesitas algo más, déjame aquí algún comentario, ¿sí?